Hola, quiero darte la bienvenida. Estamos súper emocionados. El día de hoy estamos realizando el lanzamiento del podcast Transformando la experiencia del cliente. Tengo un invitado muy especial, Yair Mena. ¿Cómo estás, Yair? Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, María Angélica. La verdad también estoy muy emocionado. Yo soy Yair Mena, soy el CEO de Plugdem. Plugdem es una empresa que se enfoca en transformar la experiencia de los clientes. Asesoramos a muchas empresas de varias industrias en toda la región y hemos desarrollado también soluciones innovadoras en el mercado, lo que nos está permitiendo tener casos de éxito y por ahí va más o menos esta nueva iniciativa que ya te cuento más adelante, pero la verdad también muy emocionado de que podamos hacer este lanzamiento. Gracias, Yair. Y bueno, también preguntarme cómo nace este proyecto, cómo nace, por qué hacer este podcast. Mira, la experiencia del cliente está llena de buenas prácticas, de innovación, de salir de la caja, de pensar diferente. Y lo bueno es que sepas y conozcas qué está haciendo una industria, qué está haciendo una empresa, qué está haciendo un emprendimiento de diferente y que lo puedas aplicar. Alguna vez en varias de las capacitaciones, cursos y webinars que he hecho y que he estudiado, hay un caso súper interesante que te dicen, si tú tienes, por ejemplo, o trabajas en una telco, en un banco, y estás a cargo de un call center, y te dicen, oye, Yair, pues tu call center está atendiendo un poco lento. Entonces él dice, sí, pero el estándar de mi industria dice que los tiempos medios de atención o los tiempos de espera sean 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Pero cuando me mencionaban eso, decían, oye, lo que pasa es que el cliente que llama a tu banco también llama a pedir una pizza. Y cuando llama a pedir una pizza o cuando llama a pedir cualquier comida a domicilio, el tiempo de respuesta es muy corto. Entonces, el cliente no te va a comparar, no, es que el banco 1, el telco 1, cualquier industria, se demoran igual, ¿no? El cliente te va a comparar con una atención de cuando pides algo a domicilio. Entonces, lo enriquecedor de la experiencia del cliente, te diría, es cómo puedes de alguna manera juntar todas esas buenas prácticas en las diferentes industrias y de alguna manera aplicarlo a tu empresa. Entonces, ese es el objetivo fundamental, ¿no? Compartir, contarles casos de éxito, que nos escuchen, que sepan de primera mano qué es lo que está pasando, cómo se lo hace. Y justo eso quería preguntarte. ¿Qué invitados vamos a tener? ¿Hacia qué va enfocado? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, este lanzamiento del podcast Transformando la experiencia del cliente tiene como principal objetivo comunicar o de alguna manera compartir esos casos de éxito. Y de primera mano es que nuestros clientes, es decir, las empresas que hoy en día nosotros trabajamos para ellas, que les brindamos nuestras herramientas, nuestro acompañamiento, nos cuenten qué es lo que están haciendo, qué cambios han ejecutado y que, claro, nuestro público objetivo, ya sean estudiantes, emprendedores, clientes, empresarios, escuchen lo que están haciendo varias industrias y ese es el principal objetivo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, vamos a tener personas de las diferentes empresas que son responsables de experiencia de cliente. También hemos pensado no solo incluir a los responsables de experiencia de cliente, sino incluir otras personas, como por ejemplo la persona que te atiende, el técnico que te atiende. Quienes ya están frente al cliente y lo viven día a día. Exacto, o sea, es importante. Lo importante va a ser que en este podcast no solo tengas la visión de la persona responsable y el dueño de comenzar a trabajar en mejorar esa experiencia de cliente, también los que operan. Claro. Y nuestra idea es compartir esos casos de éxito a través de estos micrófonos. Qué interesante, Yair, porque en realidad, ¿no? Cuando nosotros somos de la parte ya operativa, por así decirlo, somos quienes vivimos día a día, sabemos qué necesita mi cliente de una manera más clara. Entonces, el hecho de que se apoye con una herramienta que te da incluso más información, creo que está totalmente adaptado a nuestra actualidad, porque creo que como clientes todos exigimos una experiencia. O sea, ahora más que un buen servicio, tú quieres que te den una experiencia. Y si te dan una buena experiencia, lo vale. Sí. Entonces no tienes problema.
Yo te diría que hay dos cosas que me parecen importantes que mencionaste. La primera es, yo tengo un lema donde digo, el cliente te dice qué estás haciendo mal, ¿sí? O qué estás haciendo bien, pero sobre todo cuando te quieres enfocar en qué mejorar. El cliente te dice qué estás haciendo mal, pero el empleado te puede decir, el operativo, cómo mejorar. Y entonces tienes el qué y el cómo. Lo ideal es que puedas unificar eso y eso escucharemos en los diferentes casos de éxito. Y otra cosa que mencionaste como cliente, que tú esperas que pase algo extraordinario, que cumplan tus promesas. Ayer escuchaba un podcast y lo traigo a colación porque me pareció importante. Y en ese podcast alguien mencionaba y decía, ¿sabes qué? Yo para no pasar por malas experiencias, más bien como cliente, he decidido bajar mi expectativa. Dice, porque cuando la expectativa es muy alta, tú esperas muchas cosas y la verdad te topas con cosas que ni siquiera llegan a la mitad de esa expectativa y entonces piensas que pasaste una mala experiencia. Pero cuando tu expectativa baja, de alguna manera no te decepcionas tanto. Claro, y entonces los clientes ya cuando pasan por esas experiencias malas o las empresas que no mejoran, ellos prefieren decidir bajar expectativas. Me pareció algo súper interesante que escuchaba ayer, no lo había escuchado, pero no, nosotros como empresa no deberíamos permitir que nuestro cliente baje sus expectativas, más bien nosotros deberíamos sorprenderlos y superar y decir, wow, no me esperaba eso. Y la idea es esa, que las empresas nos comiencen a contar lo que están haciendo, cómo han hecho casos de éxito, qué están haciendo, qué esperan en un futuro, qué están haciendo mal tal vez, qué creen que deben mejorar para que compartamos. Nosotros en Plugdem creemos firmemente en que hay que democratizar la voz del cliente. ¿Y en qué sentido? En que cuando tengas un resultado de una encuesta, de una voz de cliente, lo compartas con toda la organización. Exacto. Trayendo ese concepto de democratizar la voz del cliente es exactamente lo mismo. Lo que nosotros buscamos ahora es democratizar cómo estás transformando las experiencias en las organizaciones. Qué interesante. Yo creo que todo el contenido que vamos a estar dando episodio a episodio va a ser totalmente de edificación para quienes aman la experiencia del cliente, para quienes quieren dar una mejor experiencia, pero también un buen servicio, ir aprendiendo de nuestros casos de éxito. Y Jair, ¿qué expectativas tienes tú con este material? La primera expectativa que tengo en el corto plazo es que lleguemos a la mayor cantidad de oyentes y sobre todo las empresas que hoy son nuestros clientes puedan comentarle y de alguna manera socializar todo ese esfuerzo que hacen en día a día las organizaciones. En el mediano plazo, yo quisiera que de alguna manera podamos invitar a clientes de esas empresas. Y entonces imagina que tenemos por un lado un podcast de la empresa contándole lo que está haciendo y por otro lado el cliente diciéndole, lo he sentido, no lo he sentido, creo que deberías mejorar eso. Pero imagínate entonces tener un podcast de cómo mejorar la experiencia de una empresa automotriz o cómo trabajar. Entonces, la idea es que este podcast sea tan abierto y que ojalá dure también y perdure en el tiempo para que llegue a muchas personas, a los clientes de esas empresas, a estudiantes, a emprendedores. Yo la verdad creo que uno de nuestros factores fundamentales como organización, como Plugdem, es la innovación y el democratizar información. Creo que el compartir esa información con emprendedores de cómo puedes hacerlo, tienes un taller pequeño y vas a escuchar tal vez a una empresa muy grande referente en el país o en la región y que te cuente lo que está haciendo, pues la idea es que tú también puedas decir, wow, yo lo puedo replicar, son cosas específicas. Qué interesante. Ese es el principal objetivo. Sí, y Jair, yo digo, tú también eres cofundador de una empresa que a través de su servicio da experiencia también. Entonces, es chévere escucharte a ti también decir, compartir, porque de eso se trata. Yo creo que lo importante en una organización es que tengas la capacidad de reconocer tus fortalezas y tus debilidades y trabajar en eso y decirles, mira, o sea, esto me pasó, puedes hacer esto para evitarlo. Y yo creo que las herramientas que como Plugdem se complementan con la organización son de mucho fruto a futuro, corto, mediano, largo plazo, y te ayudan a ti a enfocarte, a tal vez, mira, acá se equivocaron, y me encanta eso, porque vemos que de casos de éxito vamos a aprender fortalezas, vamos a ver debilidades, y eso va a permitir que quienes están emprendiendo, quienes están arrancando, tengan un modelo.
Exacto. Yo te diría que primero compartir, a mí me parece espectacular porque cuando tú compartes algo, sientes que aprendes más, porque te das cuenta de lo que posiblemente no te diste cuenta mientras estabas sentado analizando la información. Cuando comienzas a comentarlo, a compartirlo, dices, qué buena idea, ese momento se me ocurrió y lo ejecuto. Entonces creo que el valor agregado que también que vamos a dar en este podcast es eso, que al compartir tal vez la persona que esté hablando, estas empresas que vamos a invitar también sean importantes en el momento de que van a poder tener mayor cantidad de información. Y por otro lado, algo fundamental que creo que va a pasar es que no solo vamos a compartir eso, sino también vamos a analizar. Si quisiéramos compartir, por ejemplo, nosotros como empresa, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos estructurando. Algún momento me gustaría hacer un episodio para contarles cómo nació Plugden. Por ejemplo, me gustaría decirles cuál fue nuestro primer cliente, cómo llegamos a ese primer cliente, qué tan difícil fue, cómo nacimos de ser una empresa de 3, 4 personas, ahora tener más de 30 personas, casi 40 personas en la nómina y aparte proveedores y todo. Yo creo que es importante también compartir eso, como cómo transformas la experiencia. Y también hablaremos del empleado, porque no te olvides que hay varios, nosotros trabajamos en la cultura centrada en el cliente, ¿cierto? Sí. Y hay varias dimensiones. Una de esas dimensiones es la experiencia del empleado. También invitar a alguien de recursos humanos a decirle, oye, ¿cómo estás haciendo con tus empleados? ¿Qué mejores prácticas? Creo que el tema de compartir nos va a ayudar sobre todo y fundamentalmente a que nuestros oyentes tengan esas mejores prácticas, esas pequeñas iniciativas que de alguna manera como país también vamos a poder mejorar. No, y estoy segura que igual, Jair, tendremos un podcast de ti como experto en todo lo que es experiencia, donde podamos abrir un poco más. Yo creo que donde nos escuchen, la cultura de experiencia del cliente es algo que está viniendo con los años y está tomando mucha fuerza. Entonces ahora tú necesitas dar esas herramientas y yo creo que eso va a ser muy enriquecedor. Yo te diría que la idea es esa, compartir también de alguna manera lo que hacemos, cómo lo hemos ejecutado, pero desde esta primera fase el objetivo fundamental será invitar a nuestros clientes, a las empresas que nos cuenten cómo han vivido la experiencia del cliente, cómo lo están implementando, qué fortalezas o debilidades creen que tienen, cuál es su visión en el corto, mediano y largo plazo, y que de alguna manera te pase eso, que comiences a diseñar tu call center no en base a tu industria, a tu competencia, sino a las mejores prácticas de otra industria, como lo que te contaba del call center cuando pides un domicilio. Yo creo que son cosas que realmente eso es nuevo para mí. Por ejemplo, nunca me había puesto a pensar en que sí, para ti es un call center, pero es un call center. Nunca lo segmentas en tu cabeza para poder decir si es bueno o malo. Exacto. Entonces, bueno, Jair, quiero que para terminar puedas hacer una invitación directa a todos los que estén interesados, les animes una vez más. Primero invitarles a que pongan la mayor cantidad de atención, sobre todo vamos a estarles contando casos de éxito, les invitamos a que puedan compartir este podcast, vamos a iniciar con varios de nuestros clientes como les decía, y el objetivo fundamental es eso, compartir esas mejores prácticas, contarles cuál es el trabajo que hace cada uno de estos responsables en las diferentes industrias. Si hoy no han escuchado de experiencia de cliente, no han escuchado de un responsable, que sepan que hoy en día ya las organizaciones, sobre todo las más grandes, están invirtiendo mucho en la experiencia del cliente. ¿Y por qué? Porque ya no tienes que focalizarte solo en el precio, en el producto, ya tienes que ir un paso más allá. Ya hoy competir con precio, producto es la verdad algo de todos los días, no es un diferenciador que te permita perdurar en el tiempo, tener más fidelidad de tus clientes. Entonces ese es el objetivo fundamental y por eso invitarles a que nos escuchen y la verdad muy emocionado de este lanzamiento. Muchas gracias, Jair, gracias por tu tiempo, gracias a ustedes también por escucharnos y bueno, mucha expectativa, tengan mucha expectativa porque lo que se viene es realmente enriquecedor. Te agradecemos una vez más y nosotros somos Plugden y fabricamos experiencias.